Visión Global Radio presenta el programa donde la juventud comparte, testifica y se edifica. Esto es hashtag Conexión Joven. Hashtag Conexión Joven. Quita todo mi temor, pon el viento a mi favor, para estar seguro, mi Dios. Muy buenas noches, familia de Hope Radio y Media. Qué alegría volver a saludarlos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a el segundo lunes de programa que tenemos por acá. Es una maravillosa noche que el Señor nos ha regalado la oportunidad de poder estudiar su palabra y compartirla sobre todo con las demás personas. Les saluda Isabel Elizondo y por supuesto no estoy sola acá en cabina. Me acompaña mi amigo Michael. ¿Cómo estás, Michael? ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué tal? Buenas noches para ti, buenas noches también para todos los que están en sintonía de Hub Radio. Estoy muy feliz, muy contento nuevamente por acá de compartir y esperando que este momento, pues esta noche sea de mucho provecho para todos. Así es. También tenemos a nuestra amiga Cristal. Cristal, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola Isa, feliz noche a cada uno de nuestros amigos que nos están escuchando. Me encuentro muy emocionada por el tema que vamos a estar compartiendo y esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Así es. También tengo a mi amiga Slaney. ¿Cómo estás, Slaney? Feliz noche, queridos amigos y queridos oyentes también. Bueno, estamos muy bien, gracias a Dios. Esperando poder compartir con ustedes pues este tema de esta noche que, como mencionaba Cris, es un tema bastante interesante y que estamos seguros que va a ser de bendición para cada uno de los que nos escuchan allí en casa. Así es. También nos está acompañando nuestro amigo señor Rafa. Estamos muy contentos de que él nos pueda estar acompañando y ayudando acá también haciéndonos cabina. Y antes de iniciar con el tema de esta noche, que se llama Descubriendo tu llamado, queremos iniciarlo invocando la presencia del Señor. Así que pues a todos nuestros queridos oyentes, los invito a todo aquel que pueda inclinar el rostro. Vamos a tener unas palabras de oración. Oramos. Amante Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias te damos por tu inmenso amor, misericordia y bondad, por este día que nos has regalado, que ya nos has permitido estar cerca de poder descansar en la noche. Te pedimos que este tema pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, para nuestros queridos oyentes y todos aquellos que aún van en camino a casa puedan llegar con bien y acompañados de ti, y que tu Santo Espíritu pueda guiarlos. Te pedimos que nos guíes, nos ilumines en el estudio de tu palabra durante esta noche y que pueda ser de bendición espiritual para cada uno. Permítenos siempre llevar esta palabra a todo aquel que más la necesite. Que todo lo que hagamos siempre sea para tu honra y gloria en Jesús. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con un segmento bien interesante que se llama ¿Verdad o mito? A ver, ¿de qué se trata esto? Así es, queremos presentarles este nuevo segmento titulado, como dijo nuestra amiga Isabel, ¿Verdad o mito? El objetivo de este segmento es romper ciertos prejuicios o aclarar dudas sobre temas bíblicos que muchas veces escuchamos, pero que no siempre necesariamente son explicados abiertamente. Pueden ser preguntas que nos hemos hecho en algún momento, pero que no nos atrevemos como a exteriorizar o a expresar. En esta noche, siguiendo la línea del tema central, el tema está enfocado en el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Así que el primer enunciado de verdad o mito es: ¿el llamado de Dios es solo para pastores o misioneros? ¿Qué consideran ustedes, chicos? Bueno, esto es un mito, porque la Biblia nos enseña de diferentes formas y lo vemos con diferentes personajes, con diferentes historias a través de toda la Biblia, o sea, a través de diferentes épocas, diferentes tiempos, diferentes contextos culturales, que el llamado de Dios es universal, es para todos los creyentes y sobre todo a todo aquel que esté dispuesto a servir al Señor. Y es importante también que en la Biblia nos enseña un principio de que la iglesia es comparada a un cuerpo humano,
que el cuerpo humano está compuesto por órganos, sistemas y órganos, con diferentes funciones, algunas aparentemente más importantes que otras, pero al fin y al cabo todas necesarias. Algunas pueden ser, digamos, no tan vitales, pero sí importantes y necesarias, otras que definitivamente son vitales. Y asimismo es comparado la iglesia, que las personas pueden jugar un papel diferente y pueden servir de diferentes formas. Por supuesto, esto poniendo en las manos del Señor los dones y talentos que Él nos ha entregado. Así que, bueno, esto responde a la pregunta de que el llamado de Dios puede ser para todo tipo de personas, no solo pastores o personas que han estudiado precisamente la Biblia de forma profesional. Así es, y me gustó esa comparación que utilizaste, que también está en la Biblia, de que como el cuerpo humano. Y también en el deseo de toda la gente, la hermana White afirma que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Así que Dios nos está llamando a servir en nuestra familia, en el trabajo, en los estudios, en nuestra comunidad, a cada uno de nosotros. La siguiente verdad o mito es: ¿Dios puede llamar a personas desde joven? ¿Qué consideran ustedes? Bien, Cris, bueno, yo considero que es un mito, porque en nosotros en la Biblia encontramos pues que Dios en realidad no tiene límite de edad para llamar a alguien. Nosotros encontramos que hay gente que llamaron desde pequeñita y hay gente que llamaron a una edad pues muy avanzada. Su llamado pues no depende de la edad, por decirlo así, sino que depende del corazón y no pues de cuántos años tenga la persona. Dios no mira el cronómetro, sino nuestra disposición para Él, o sea, cuánto yo estoy dispuesta a brindarle a Él. Hebreos 3:15, Cris, y los que nos están escuchando dice: si oyeres hoy su voz, no importa cuántos años tengas, dice, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, no depende de tu edad, sino depende de la disposición que tienes tú para servirle al Señor. Así es, y a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios siempre ha usado jóvenes dispuestos, pero también tenemos el ejemplo de Samuel, que escuchó su voz siendo niño. David fue llamado cuando han cuidado ovejas. También Jeremías fue escogido desde su juventud. Así que Dios puede llamar a personas desde jóvenes. Es un mito porque no hay edad para el llamado de Dios. Así es. Cristal, antes de que pases a la siguiente pregunta, me gustaría agregar también que es importante ver que muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a servir al Señor en nuestras diferentes etapas de la vida. Es decir, a mis 15 años probablemente puedo servir al Señor, pero de una forma distinta a la que puedo hacerlo a mis 80 años. Así es. Y entonces podemos ser utilizados por Él dependiendo de nuestras circunstancias. Vamos a tener quizá a los 80 mucho más conocimiento de la Biblia que a los 15 años, pero quizá menos fuerza física, ¿verdad? Entonces esas son diferentes circunstancias en las que el Señor nos puede usar y de diferentes formas. Entonces siempre el Señor nos va a poder usar a lo largo de nuestra vida, incluso a los niños. Totalmente es un caso que vimos en la Biblia. Así es. Así es, muchas gracias, Isa. Y el siguiente enunciado es: si no escucho una voz audible, ¿no estoy siendo llamado por Dios? ¿Esto es una verdad o es un mito? Bueno, este es otro mito, ya que en la Biblia la voz audible no es precisamente la regla, o sea, no era el mayor de los casos, sino que era una excepción. El llamado de Dios suele ser una convicción profunda en el corazón, más que un sonido en los oídos. Si sentimos el deseo de servir o de cambiar algo en nuestra vida para gloria de Dios, esta es una forma de llamado que el Señor nos está haciendo. Dios es un caballero. Él no suele gritarnos, sino que Él nos susurra al alma para que busquemos así su cercanía. Como lo dice Salmos 32:8, me gustaría compartírselo, dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Amén. Qué interesante cita que nos compartiste.
Y es así, el Espíritu Santo impresiona suavemente nuestros corazones y nos guía paso a paso. Así que, si no escucho una voz audible, no estoy siendo llamado por Dios. Esto es un mito. Ahora, ¿Dios solo llama a personas perfectas? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Me parece una pregunta bien interesante y también que quizás nos pudimos haber hecho nosotros en algún momento. No obstante, siento con la evidencia bíblica que este es un mito, ya que primeramente, si Dios solo llamara a personas perfectas, yo creo que no llamaría pues básicamente a nadie. Exacto. Y de hecho la misma palabra de Dios es bastante clara en ese sentido, cuando dice que no hay bueno ni a un solo uno, o por ejemplo en Romanos 3:23, que nos dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también pues si expandimos un poquito más, vemos a los personajes, aquellos tan grandes que fueron llamados y que hicieron grandes trabajos para Dios, podemos encontrar también sus falencias, sus defectos. O sea, no hay que ser perfecto para ser llamado por Dios. Así es, Mike. Y hay un versículo que me gusta mucho en 1 Corintios 1:27 que nos dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Wow. Y es que la Biblia está llena de personas imperfectas que Dios utilizó de una manera muy poderosa. Amén. Tenemos el Amén. ejemplo de Moisés dudó, Pedro falló, Pablo persiguió a la iglesia. Así Así es. que ante la pregunta de ¿Dios solo llama a personas perfectas? Esto es un mito. Isabel estuvo haciendo un comentario que va muy enfocado en esta última parte de verdad o mito, y es: ¿el llamado de Dios puede cambiar según la etapa de tu vida? ¿Esto es una realidad? ¿Es verdad o mito? Bien, Cris, esto es una verdad. Hemos hablado de varias cosas y creo que la mayoría han sido mitos, pero esta pregunta es una verdad, ya que el llamado de Dios no es una línea estática, o sea, no es algo que tiene que ser así, sino que es un cambio dinámico. Aunque el propósito general es siempre pues servirle al Señor, la asignación específica cambia según las circunstancias de cada uno de nosotros, la madurez y la etapa de la vida en la que nos encontremos. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos recibir el llamado del Señor, pero también eso va a depender de la etapa en la que nos encontremos, pues. Claramente, por decirlo así, yo soy joven aún, pero el llamado que quizás Dios me haga dentro de 20 años no sea el mismo que me hizo hoy, porque la circunstancia de mi vida, la etapa de mi vida quizás ha cambiado, y hemos visto a lo largo de la Biblia, de la historia, que no siempre es lineal todo este proceso de los llamados que hace Dios a sus hijos. Entonces, pues, como decía el versículo, todo tiene su tiempo y tiene su momento, pues, por decirlo así. Así es, muchas gracias, Lainey. Definitivamente, quizás el llamado de Dios para nosotros hoy pueda ser aprender. Mañana quizás puede ser liderar. Y luego puede ser enseñar. Así que cada etapa tiene su misión, y lo importante a destacar es que todas forman parte del mismo plan divino. Así que el llamado de Dios puede cambiar según la etapa de tu vida, es una verdad. Verdad, así es. Correcto, así que con esto finalizamos este segmento. Esperamos que haya sido del agrado de cada uno de ustedes, que podamos haber aprendido un poquito más de la palabra de nuestro Dios y quedarnos con esta pregunta: ¿ya has identificado cómo Dios te está llamando hoy? Seguimos con el programa, chicos. Tremendo, excelente. Gracias, Cristal, allí por ese segmento muy interesante. ¿Verdad o mito? Ahora, vamos con el siguiente segmento. Uno de los dos segmentos que tuvimos en el programa de la semana pasada. Segmento llamado Juventips. Excelente, muy bien. Eso lo estuvimos mencionando, que Juventips no solamente va a ser un listado de consejos en cada ocasión, sino que también puede incluir ciertas recomendaciones. En esta ocasión les traemos
una recomendación que puede ayudarles dado el tema que estamos nosotros tratando. Y aquí pues cada uno de nosotros vamos a mencionar quizá alguna cosa que queramos destacar de este recomendatorio que le tenemos ahorita. Y viene siendo un examen, es un test de los dones espirituales. ¿Para qué nos puede ayudar este test? Para nosotros descubrir a través de las incógnitas que nos hace cuál es nuestro don o cuáles son nuestros dones. Es un examen que se encuentra en la página www.gcyout.org. Repito allí, www.gcyout.org. Es importante que menciones ahí que Youth sería con YOUTH.org al final. Correcto, sí, juventud en inglés. Así mismo. Para aquellos bilingües que tenemos allí en sintonía. Muy bien. ¿Qué encontramos allí? Encontramos este test que es muy sencillo y nos permite tener una orientación de cuál es nuestro don, para qué nosotros tenemos habilidades, cuáles son esas capacidades especiales que Dios nos ha dado, y de esa forma poder nosotros servir de una mejor manera. Porque pongamos un ejemplo, yo no voy a decir yo voy a tener un grupo de música y vamos a cantar en las campañas y vamos a visitar iglesias y en las comunidades también vamos a cantar alabando a Dios, si el don del canto pues no es precisamente un don que yo tenga. Entonces este test nos ayuda con preguntas sencillas a poder orientarnos. A ver, chicas, ¿tienen allí qué cosas les gusta de este test que podemos nosotros destacar allí para todos los radioescuchas? A mí me llama la atención de que este es un test bastante sencillo, pero a la vez muy completo. Abarca muchas áreas y también nos puede llevar a reflexionar sobre situaciones, también habilidades que quizás antes no habíamos considerado que eran importantes. Muchas veces el tema del servicio no se toma tanto en consideración, y este es un don tan importante y tan esencial en la iglesia. También al inicio del test nos hace la aclaración que para tener unos mejores resultados es importante que nosotros respondamos cada ítem con quienes nosotros somos actualmente, no con quienes nos gustaría llegar a ser o con quienes nosotros creemos que deberíamos ser. Y también destaca la importancia de comenzar con una oración pidiendo guía del Espíritu Santo a la hora de resolver este test. Muy bien, excelente. Gracias, Crystal, por esos aportes. También no sé si Slaney quiere agregar algo más. Sí, Mike. Otro punto importante del test es que debemos responder de manera rápida, o sea, porque a veces cuando estamos haciendo como estos test online, demoramos pensando, no, esto tienes que responderlo de manera rápida para tener una, pues, respuesta genuina ante cada planteamiento que te pone el test, y solo tendrán alrededor de 20 minutos para hacerlo, pero tienen pues que ser lo más sinceros posibles en este Claro. Así es. Al finalizar este test te va a arrojar una lista de cuáles son probablemente los dones que posees. Obviamente esto en base a tus propias respuestas, lo que puede beneficiarte en conocerte mejor y saber qué hacer. Y por lo menos hablando pues ya de mi experiencia, más que enfocarme quizá en mis fortalezas, sirve para enfocarme en mis debilidades, porque así me hace tratar de mejorar en aquellas que tengo carencias, porque bueno, ya lo que me va bien ya no tengo como que esforzarme, ¿me entiendes? Sino okay, me funciona es más como para esforzarme, para buscar diferentes técnicas de mejorar en aquellos dones que quizá no se me hacen tan fácil,
o los cuales nunca he puesto en práctica o nunca he compartido. Así Son es. más que todo esos los como que siento que debo trabajar, y asimismo pues considero que todo aquel que lo haga, ponerse un poquito a pensar la forma en cómo trabajar aquellos que nunca he puesto a trabajar, o cómo puedo hacer para ponerlos en función, porque bueno, en los que ya soy bueno es probablemente en los que ya he servido y con los que ya he trabajado mucho tiempo, y es muy probablemente fácil de desarrollarlos, pero más que todo para eso, para buscar otras formas de servir al Señor. Así es, así es. Y este examen pues nos da una gran guía en este sentido, y como bien hemos dicho, para servir a Dios con aquellas cosas que se nos hacen más fáciles, y también, como decía Isabel, para nosotros poder mejorar. Y puede que se encuentren algún resultado, digamos, inesperado, que ustedes no creían, pero a través de las respuestas, como hemos dicho, de manera genuina, los van a encontrar. Y de repente puede que les salga algo así, el don de la enseñanza. Ustedes pensaron que no tenían ese don, y de repente les arrojó allí y que bueno, vamos a probar. Y lo ensayan y quién sabe, tienen grandes habilidades allí en ese rubro, y pueden servir a Dios de esa manera. Así que esta es la recomendación en esta tarde. En Juventips tenemos el test de los dones espirituales. Y sin más, vamos a poner el momento de la pausa musical. Vamos a escuchar el canto Yo Iré del CD Joven de Panamá. En aumento cada vez, donde los hogares ya no son más un lugar seguro, donde no se haya paz ni sitio para la esperanza. Dios ahora llama a predicar su amor. ¿Dónde están aquellos a quien enviaré a presentar a Cristo y su salvación? Yo iré al llamado de ser su mensaje. Yo iré entregando mis talentos en servirle hoy. Yo iré donde el mundo esté anhelando más de Dios. Falta el pan y haya sed y el sustento ya no esté, donde se hallan voces clamando por piedad. Es momento ya de aceptar, en cumplir con la mejor tarea, y Dios ahora llama a predicar su amor. ¿Dónde están aquellos a quien enviaré a presentar a Cristo y su salvación? Yo iré al llamado de ser su mensaje. Yo iré entregando mis talentos en servirle hoy. Yo iré donde el mundo esté anhelando más, y yo iré al llamado de ser su mensaje. Yo iré entregando mis talentos en servirle hoy. Yo iré donde el mundo esté anhelando más de Dios, donde el mundo esté anhelando más de Dios. Estamos de vuelta
con este programa. Qué hermoso canto, ¿verdad? Definitivamente nos hace meditar mucho también. Y bueno, iniciamos con esos saludos. Saludos pues a todas esas personas que aún no han llegado a casa, que aún van ahí quizá atrapados en el tráfico de la ciudad, que van quizá un poco estresados. Vayan con calma, no se estresen, que pronto van a llegar a casa. Amén. Ya para poder descansar, así que les envío ese saludo especial a todas esas personas que van agotadas quizá del trabajo, de todas sus actividades del día. También quiero enviarle un saludo muy especial a los chicos de Javes de Belén, allá en Bugaba, pues que están llevando esa obra a ese lugar que todavía pues no tiene una iglesia adventista plantada, y ese es el proyecto en el que se está trabajando. Y por supuesto a todos los chicos de Javes en toda la provincia, todo el territorio chiricano, que están trabajando fuertemente por llevar esa palabra del Señor a todas esas personas que más lo necesitan. Saludos también a mi familia, por supuesto, que siempre está ahí en full sintonía. Michael, por ahí, ¿cómo van tus saludos? Bueno, quiero enviarle un saludo especial a la hermana Bella Sobenis, que está siempre allí en sintonía. 4 años y medio sintonizando fielmente Conexión Muchas Joven. Gracias por esa sintonía. Exactamente. Muy especial. Sí. Y también un saludo especial hasta Puerto Armuelles. Para Ana, que está allá en sintonía, un abrazo. Y pues continuamos por ahí con más saludos. Así es. Mi amiga es Lainey, que es una Javes aquí en el programa. Amiga, cuéntanos, ¿para quién tienes saludos? Claro que sí, ustedes saben, estamos aquí, estamos allá, y a veces al joven le toca estar en todas, pero también tengo saludos para mis chicos Javes que nos están escuchando. Quiero enviarles saludos a David, a Jesús. Yo les digo a ellos que yo tengo la Biblia en mi grupo. Tengo a David, tengo a Jesús, tengo a Génesis. O sea, los nombres bíblicos no acaban en el grupo. Qué Allá bendición. en Rincón de Hualaca. Y pues quiero enviarles un saludo a Josué también, a Evangeline, que es una pequeña que nos está ayudando de la iglesia de Hualaca, a Jaylin, a Edwin y a la hermana, claro que sí, Yelis, que es la que nos está apoyando con las comidas en todos esta semana. Muy importante, Amén. Sí, muy sí, importante. sí. Claro que sí. Sin ella, ¿qué va? No podríamos sobrevivir a Literalmente. todo ese sol que nos está pegando. Porque en Rincón de Hualaca, chicos, hace una calor y un sol que ustedes tienen que ir conmigo para que ustedes se den de cuenta. De verdad, pero bueno, gracias a ella, gracias a los hermanos pues de las diferentes iglesias del distrito que nos han estado apoyando, enviando pues sandías, o sea, han estado súper pendientes de nosotros. Y bueno, este sábado que pasó hicimos el primer culto oficial en Rincón de Hualaca, agradecidos por las visitas que llegaron, y esperemos que el próximo puedan llegar muchísimas más. Y también enviarle un saludo al grupo. En mi distrito hay 2 grupos. Está el en el que yo estoy participando, de Rincón de Hualaca, y está el de Mata del Lance. Allá están con Erika. Saludos a todos los chicos que también están en sintonía. Así es, de verdad que sí, hay muchas personas detrás de este proyecto. No precisamente todos los que andan caminando por ahí bajo el sol, sino que hay mucho más detrás. Este es un gran proyecto en el que se trabaja para el Señor y que de verdad es completamente respaldado por Dios, y lo vemos, y sobre todo lo ven los chicos de Javes día a día, ¿verdad? Sí, verdad, eso que mencionas, Isabel, muy importante. Esos que ayudan con el transporte, Totalmente, con el hospedaje, totalmente. con la alimentación. La alimentación, muy importante. Es vital. Sí, y de verdad se les agradece. les damos las gracias, y que el Señor les bendiga y les multiplique en gran manera cada una de esas bendiciones aportadas, porque definitivamente sabemos que van a dar fruto. Amén. Y que va a ser de mucha bendición para esta tierra. Amén. Así es. Y de igual manera, pues, saludos a todos los Javes en Chiriquí. Así es, claro que sí. Y bueno, vamos a pasar a la parte, digamos, central de esta noche, y es el tema que, como lo dije en un inicio, se llama Descubriendo tu llamado. Así que, Lainey, cuéntanos un poquito más sobre el tema de esta noche. Así es, Chabela, buenas noches de nuevo. Luego de estos saludos, así que nos pusimos muy contentos. Vamos a dar paso al tema de esta noche, un tema muy lindo.
Este es el espacio principal de este programa Conexión Joven. Y hoy vamos a hablar de ese tema que estoy segura que los que nos escuchan y nosotros que estamos aquí en cabina hemos escuchado muchas veces. El llamado de Dios a cada uno de nosotros. ¿Y será que eso existe realmente? Y algunos jóvenes se pueden preguntar, ¿y cómo se descubre eso? ¿Es algo solo para algunas personas o para todos? En Verdad y Mito vimos algunas cosas, pero hoy en este momento vamos a profundizar un poquito más en esto. Quiero comenzar con algo muy sencillo, chicos, y es que muchas veces escuchamos frases por allí de Dios me llamó a hacer esto y está bien, o Dios me llamó a ir a tal lugar. ¿Será que alguna vez ustedes escucharon esa expresión? Yo creo que sí. ¿Qué les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra llamado? A ver, cuéntenme, yo quiero escucharlo porque es un tema que es muy sonado, pero que quizás muy poco hablado. Yo no sé, chicos, si a ustedes les pasó, pero cuando yo estaba entrando a la iglesia, tenía como 12 años, yo escuchaba la palabra llamado y siempre pensaba o lo relacionaba con algo para pastores exclusivamente, para misioneros o para esas personas así como que uno considera pues muy espirituales, y sentía que era algo bastante lejano, como si Dios solamente llamara a ciertas personas que ya tuviese elegidos y no a personas comunes, digamos, como nosotros. Sí, por lo menos en mi caso, también cuando estaba iniciando, tenía un poco de confusión y quizá un cuestionamiento en el sentido de que si escuchaba a alguien que dice, Dios me llamó, ¿cómo en realidad esa persona sabía que Dios lo estaba llamando? ¿Y cómo sabía que era eso y que no era, digamos, lo que en realidad esa persona quería, lo que en realidad deseaba? Y como que para darle validez estaba diciendo, no, Dios me llamó para eso. Entonces, ¿cómo? Será como una gran pregunta que me hacía. Bueno, saben que cuando yo pienso en llamado se me viene a la mente un personaje de forma muy especial en la Biblia, que su historia es una de las más claras en la Biblia, y esta es Abraham, porque Dios lo llama de forma directa a dejar su tierra, su parentela y la tierra pues de su padre, es decir, el lugar donde él habitó toda su vida, donde él ya estaba establecido, para ir a un lugar desconocido. Entonces, esto siempre se me viene a la mente y pienso que este es uno de los casos en los que podemos ver un llamado así, directo y literal. Así es, Isabel, y para ir entendiendo un poquito lo que es el llamado, nosotros tenemos que hablar primeramente de lo que es la voluntad de Dios. La Biblia pues nos muestra que esta se puede entender desde dos perspectivas. La primera es la voluntad general de Dios. Esta es la misma para todos y está claramente revelada en lo que todos tenemos en casa, en nuestras Biblias. Son mandatos que aplican para cada uno de nosotros como creyentes. Conocer a Dios, vivir conforme a su palabra, crecer en una relación con Él a diario, cumplir la gran comisión que dejó allá en Mateo 28 y hacer discípulos. Esto comúnmente lo llamamos pues propósito. La segunda es la voluntad específica de Dios. Tomen apuntes los que están ahí escuchando, porque esta es personal e individual. No la encontramos pues escrita directamente en la Biblia para cada uno de nosotros, sino que pues la conocemos a través de lo que Jesús nos dejó cuando vino a la tierra, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos mueve y nos ayuda a descubrir qué propósito específico tiene Dios con Michael, con Isabel, con Rafael, con Slaney dentro del cuerpo de Cristo. Y a esta voluntad específica es lo que nosotros conocemos como lo que estamos hablando hoy, llamado. A eso justo se le entiende como llamado. Y algo bastante interesante, y es importante aclararlo, es que estas cosas no están separadas, sino que tanto el propósito como el llamado van de la mano. Y me gusta, en el libro de la educación se refuerza esta idea porque se menciona que Dios tiene un plan para cada vida y ese plan siempre está en armonía con su voluntad revelada.
O sea, primero Dios nos forma en el propósito general y luego nos dirige hacia un llamado específico dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, que cuando nosotros caminamos fielmente, Él se encarga de mostrarnos el siguiente paso. Y esto podemos mencionar el versículo que está en Salmos 119, 105. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Es decir, nos guía paso a paso. Y justo aquí, Cris y queridos oyentes que nos escuchan, surge una pregunta clave. ¿Cómo sabemos si algo realmente viene de Dios y no simplemente de nuestros deseos? Porque muchas veces puede venir solamente de eso. Entonces, no sé si en algún momento se ha llegado a preguntar, ¿cómo aprendo yo a diferenciar si es algo de Dios o es algo mío? Porque hay mucha gente que nace con el deseo de hacer algo, pero ¿será que eso es parte de la voluntad de Dios? Sí, es la clave de él? Y además de eso, también muchas veces está ligado a la motivación. A veces amanecemos un día cualquiera motivados a hacer algo, pero cuando llega el final del día o cuando pasan los días, quizás ya no tenemos la misma motivación. Y por eso les voy a compartir la clave. Y esta es la comunión con Dios. Para poder reconocer su voz necesitamos pasar tiempo con Dios. El orar, leer su palabra y sobre todo cultivar una relación constante con el Señor. Si no hay comunión es muy difícil discernir si lo que escuchamos realmente viene del Espíritu Santo o es una simple emoción de nuestro corazón. Por eso es importante que siempre antes de tomar cualquier decisión oremos, consultemos al Señor, no tomarla de forma precipitada, porque la Biblia lo dice, el corazón es engañoso. Muchas veces tenemos emociones, tenemos ganas de hacer algo, mucha motivación, pero no precisamente eso es quizás la voluntad del Señor. Entonces siempre es sumamente importante consultar las cosas con el Señor, dejarlas en oración, no tomar las decisiones simplemente por nuestro parecer, nuestro gusto o nuestra voluntad. Por eso es siempre importante también agregar ahí en nuestras oraciones, si es tu voluntad. Así es. Además, nosotros debemos tener claro que ningún llamado va a contradecir la palabra de Dios, lo que ya está escrito, la Biblia. Y es que puede alguien llegar a decir que fue llamado por Dios, pero en realidad lo que está enseñando, lo que está motivando a hacer, contradice totalmente a la palabra de Dios. O quizá ni totalmente, ¿sabes, Michael? A veces es como medio sutil. Ajá, sí, exactamente, medio bien pintado, camuflajeado, no precisamente es del todo drástico o contrario a lo que dice la Biblia. Muchas veces puede ser así medio disimulado, por así decirlo. Ajá, exacto. Y es verdad, y ahora que lo mencionas, también puede ser con alguna demostración quizá de algo muy grandioso, que te puede aparentemente tratar bueno, de convencer, sí, aparentemente te quiere convencer porque parece algo bueno. Dicen, no es lo que está en la Biblia, pero es bueno. Pero sí, claro. Entonces, esas cosas nosotros podemos saber que no son llamados del Espíritu Santo, no son un llamado de parte de Dios, porque Dios nunca va a contradecir su propia palabra. Un versículo por allí muy conocido que nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así mismo es, amén. Sí, chicos, y en Génesis capítulo 12, era la historia que mencionaba Isabel en antes, encontramos pues el llamado de Abraham, que cuando se habla de llamado, como decía Isabel en antes, la primera persona que se le viene a la mente, Abraham. A mí la primera persona que se me viene a la mente quizás es Moisés, pero en este momento específico vamos a aprender a partir de este relato muchas lecciones prácticas para nuestras vidas, y en esta tarde quiero conversarlas con ustedes. Así es, y quizás una de esas primeras que podemos ver a lo largo de esta historia es que el llamado ocurre fuera de nuestra zona de confort. Y antes de mencionarles como tal el texto bíblico, me gustaría darles un pequeño testimonio, y es que cuando yo estaba entrando a la iglesia, no tenía tanto tiempo, quizás como 2 años aproximadamente, viene todo este tiempo de
de los cargos y esto. Entonces, a mí no me gustaba hablar en público. Yo sentía que eso no era lo mío, pero quizás nunca había experimentado eso. Entonces, a lo primero que me dicen es para ser maestra de jóvenes. Y entonces, a mí que no me gustaba hablar en público, y ahí estaba yo 40, 30 minutos todos los sábados compartiendo con otros chicos. Y entonces, ahí me doy cuenta cómo Dios nos da esa oportunidad de poner a su servicio cada uno de nuestros dones y nuestros talentos, y a veces nosotros creemos que no los tenemos, y por eso Él nos saca de la zona de confort para que nosotros veamos que en sus manos Él nos puede ayudar. Y eso es algo que me impacta del llamado de Abraham, y es que Dios lo saca completamente de su zona de confort. O sea, eso fue otro nivel, porque tuvo que dejar su tierra, su familia, y caminar hacia algo desconocido. Eso está en Génesis 12:1, que nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces este versículo nos muestra que el llamado de Dios implicó dejar lo desconocido y avanzar hacia lo desconocido, pero confiando únicamente en la promesa divina. Y ahí hay otro versículo que me gustaría compartir con ustedes, que es Hebreos 11:8, que nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y esto nos refuerza a cada uno de nosotros que el llamado no siempre viene, digamos, con los detalles claros, sino que los llamados requieren mucha fe y mucha obediencia a nuestro Dios. Así es, y la fe va muy ligada a un punto clave: la confianza. Abraham nunca hubiese dejado todo por cualquiera, pero conocía al Dios que lo estaba llamando. Nuestra respuesta al llamado de Dios siempre será proporcional a cuánto lo conocemos. Cuando yo estaba estudiando este tema, yo me estaba imaginando eso con respecto a la confianza, y es que digo, ¿quién le dijo a Abraham que se fuera de su tierra, de su parentela? Su Padre Celestial. Yo me estaba imaginando un caso hipotético en el que yo esté con mi mamá en un aeropuerto. Si mi mamá me dice: oye, yo te cuido las maletas, anda y haz X cosa, busca X cosa, yo lo voy a hacer con plena confianza. Es mi mamá. Pero si yo estoy sola en un aeropuerto y llega una persona X que en mi vida yo he visto y me dice: oye, ¿me puedes hacer un favor? Déjame tus maletas y búscame algo en la cafetería, por decirte algo, ¿verdad? Muy probablemente yo no lo voy a hacer. No sería lo más inteligente de mi parte. No parece una gran idea. No, definitivamente. Entonces, digo, ¿por qué Abraham lo hizo? Porque él conocía a Dios, porque tenía una estrecha relación y era su Padre Celestial. Entonces, por eso Abraham lo hizo prácticamente ciegamente. Así, confío ciegamente como nosotros podríamos hacerlo quizá en nuestras madres, nuestros papás, o alguien que tengamos muchos años de conocer, en quien podemos confiar de forma completa, ¿verdad? Entonces, ese es un punto clave, y era la relación personal que tenía Abraham con el Señor. Michael, el llamado va más allá de nosotros mismos, ¿verdad? Sí, correcto. El llamado es más grande que nosotros. Exacto. No solamente es algo para el aquí y el ahora. Si nosotros nos dedicamos solamente a cumplir metas aquí personales, metas propias, es así, van a tener un legado efímero, fugaz. Puede que en unos cuantos años ya se haya olvidado por completo todo lo que nosotros hicimos. En cambio, el llamado que Dios nos hace para el trabajo que Él nos pide es mucho más grande que nosotros, va mucho más allá. Al final nosotros terminamos siendo parte, dando nuestro granito de arena en algo que es mucho más grande, mucho mayor, y eso pues nos da esa bendición y también ese sentimiento de sentirnos útiles para algo muy grande, porque a quien no le gusta trabajar en algo grande. Dice: yo trabajo en una empresa sí, enorme, claro. multinacional, no sé qué. Bueno, eso mismo, estamos trabajando para el reino de los cielos, en la empresa más grande que se pueda haber, sí, que pueda existir. Así es. Y sabes que otra característica del llamado del Señor es que es paso a paso, es decir, paulatinamente.
Dios no le mostró a Abraham todo el plan desde el inicio, solo le dijo: vete a la tierra que te mostraré. Eso nos enseña que la voluntad de Dios no se revela de forma completa, sino que nos va mostrando por fe un paso a la vez. Dios revela su voluntad a quienes están dispuestos a obedecerle. Y definitivamente, ¿qué sentido tenía que el Señor le dijera todos los beneficios que le iba a dar a Abraham cuando, o sea, él iba a tener como esa motivación más y ahí no iba a verse su fe demostrada, sino que él simplemente le dio una indicación sin decirle el por qué? Que eso es justamente lo que a veces a nosotros nos detiene a hacer algo. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hago? ¿Y qué gano yo? ¿O qué, cómo me voy a ver beneficiado? Entonces, justamente eso lo vemos en este caso. Y por supuesto, podemos trasladarlo a cada una de nuestras vidas y saber que debemos cumplir la voluntad del Señor sin muchas veces saber qué nos espera luego de cumplir esta voluntad del Señor y hacer su obra. Así es, Isabel, y como tú mencionabas, muchas veces nosotros queremos conocer el plan antes de decidir si queremos eso o no. Es como, dame un tráiler, un spoiler de lo que va a pasar. O págame por adelantado. Yo veo si me conviene o no obedecer o seguir ese llamado que tú me estás haciendo. O sea, yo me pongo a pensar, imagínense que Abraham se hubiera puesto en esos planes con Sí, Dios, como, totalmente. como, ¿qué tierra es la que me estás prometiendo? A ver. Sí. Entonces, muchas veces pasa eso, pero en la Biblia la voluntad de Dios aparece como algo que se hace, no solamente como algo que se conoce. Imagínense que otros personajes de la Biblia hubiesen pedido al Señor como un adelanto antes de ver si les convenía o no. Uh-huh. O sea, Dios no hubiese cumplido el propósito en su vida. El llamado de ellos no hubiese sido como lo vemos hoy reflejado en la Biblia. Pero para eso, ustedes mencionaban puntos claves arriba. Necesitamos que tener fe, confianza y sobre todo una conexión real con el Señor. Porque si no tenemos una conexión real con Dios, lastimosamente no vamos a poder avanzar de la mejor manera. Y chicos, aquí me gustaría poder aprovechar para recapitular un poco en los puntos en las lecciones que estamos extrayendo de la historia de Abraham. Y es que la primera era, el llamado ocurre fuera de la zona de confort. Allí, quizás para nuestros amigos que quieran tomar nota o que quieran repasarlos. El segundo es que el llamado va más allá de nosotros mismos. El tercero es, el llamado se revela paso a paso. Y voy a compartir con ustedes el cuarto. El llamado no está limitado por nuestras limitaciones. Y esto me parece demasiado hermoso, saber que no está limitado, porque si estuviese limitado por nuestras limitaciones, terrible. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Eso nos muestra que Dios no está limitado por nuestra edad, por nuestro pasado, ni por nuestras excusas. Él solamente busca corazones que estén dispuestos a responder. Y hay un versículo que encontramos en Joel 2:28 que nos dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, allí vemos todas las etapas de la vida, desde niños, jóvenes, ancianos, y es así que Dios sigue llamando y usando a las personas sin importar pues, la etapa de la vida en la que se encuentren. Muy bien. El quinto vendría siendo que el llamado se alimenta de la gratitud. Y si nosotros estudiamos la historia de Abraham, que es el personaje en el cual nos estamos centrando, nos vamos a dar cuenta que conforme él iba avanzando, él iba viendo las diferentes situaciones que pasaba, Abraham iba levantando unos altares para darle la gloria a Dios, para adorarlo, pero también era para agradecer, que al final, como hemos ido viendo, él salió de su tierra, fue llevado a un lugar desconocido, fue llevado poco a poco, y conforme iba pasando el tiempo, Dios iba ayudándole y revelándole cuál era el camino, que era lo que debía hacer. Y de esa manera Abraham iba agradeciéndole a Dios y cada vez más iba ratificando su llamado a través de la gratitud.
Así es. Qué bonita que es la gratitud, en verdad. Se siente tan bonito tanto cuando tú agradeces como cuando te agradecen a Ajá, ti. así Así es. que eso es un beneficio ahí de ambas partes. Y bueno, la sexta lección del llamado es que en este vamos a atravesar problemas. Uy, esa palabra hasta como que nos da miedo, tan solo escuchar la palabra problemas, ya como que, ay, ya como que uno se desanima, se preocupa, se entristece, ¿verdad? Y es que muchas veces pensamos que al ser llamados por Dios significa que no vamos a tener dificultades. Uy, amigos, pues les digo que todo lo contrario. En verdad, en la historia de Abraham también podemos ver cómo él pasa por dificultades, tiene problemas a lo largo de su vida y hasta cumplir el propósito del Señor. Y es que el llamado siempre atravesará problemas, pero la diferencia está en saber quién camina con nosotros. Y pues no es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, que va siempre ahí pues acompañándonos aún en los problemas. Así es, chicos, y aquí se me viene a la mente, no sé si ustedes han visto una imagen donde dice como mi plan, y es una línea Sí, totalmente directa. Y los planes de Dios, y ahí están todas como esas pendientes, esos valles, y así, pero al final todo es con un propósito. Y es que el llamado de Dios no es un camino libre de obstáculos, sino un camino donde vamos a aprender a confiar profundamente en Él. Y es que Abraham tuvo problemas y quizás en muchos momentos temor, pero él nunca caminó solo. Y Dios permaneció fiel aun cuando Abraham tuvo estos momentos difíciles. Así que debemos recordar que el llamado no elimina los problemas, pero nos asegura que Dios caminará con nosotros en medio de ellos. Y hay un versículo muy bonito que está en Isaías 43:2, que nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué maravillosa promesa que nuestro Dios nos hace, y es que caminando al lado de Él no debemos tener ningún temor. Muy bien, excelente, Cristian. Y fíjate que de ahí, de la mano de ese punto que acabamos de ver, nos ayuda para el siguiente. Vamos a tener dificultades, vamos a enfrentar problemas, pero también Dios provee a lo largo del camino. Amén. No es que Dios vino y dijo: Te dejo solo con ese Isabel, problema. yo quiero que vayas a predicar a Tanzania. Y listo. Arréglatelas, Isabel, como tú puedas, movete para allá y todo eso. Al final, Dios nos da la provisión que nosotros requerimos en cada momento. Tenemos algún problema, Dios nos va dando la oportunidad para salir de él. Dios está allí en el camino junto con nosotros y nos provee lo necesario para salir aún de las más grandes dificultades que podemos enfrentar en el camino. Así es. Muy bien, chicos. Otro punto que yo quiero mencionarles es que el llamado debe ser nuestra máxima ambición. El llamado de Dios debe ser nuestra máxima ambición. Y ustedes dirán, pero ambición, ¿por qué? Tener éxito, chicos, no es lo mismo que vivir conforme al propósito de Dios. Como dice Jesús, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra vida? O sea, ¿de qué nos sirve todo lo demás si nuestro propósito no lo estamos cumpliendo? ¿De qué nos sirve tener muchas cosas si a veces no escuchamos ese llamado de Dios a nuestra vida? O a veces lo ignoramos. Porque cuando yo veo las historias de estos personajes, yo siempre pongo dos opciones. Ellos pudieron haber dicho sí o no. O sea, tranquilamente pudieron haber dicho no y ya, pues no tuviéramos una historia tan maravillosa como la que tenemos hoy. Pero cuando pones como tu prioridad, como lo mejor, como lo máximo, el plan, la voluntad de Dios, pues vemos resultados extraordinarios. Claramente, no es que vas a llegar y todo va a ser lindo,
como mencionaban ustedes, van a haber dificultades, van a haber obstáculos, pero lo importante es saber con quién caminamos cada uno de nosotros, y no caminamos solos, caminamos con un Dios grande, un Dios de promesas, un Dios que cumple propósitos en nuestras vidas. Y yo estoy segura que cada uno de los que estamos aquí en cabina y los que los que están escuchando en la radio, así lo creen y así lo han podido experimentar. Y si tú en algún momento pues no sientes que no lo has experimentado, cree y confía en el que el Señor a su debido tiempo obrará en ti. Así es. Y saben que no precisamente lo bueno siempre va a ser lo mejor. La historia de Lot nos enseña lo que parece bueno a nuestros ojos no siempre es lo mejor. Por eso siempre debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios y por la dirección del Espíritu Santo. Amén. El siguiente punto, chicos, que me gustaría mencionarles es que toda la gloria es de Dios. Y es que en Génesis 14 encontramos se nos cuenta pues una parte de la historia cuando Abraham rechaza el botín de guerra. Y esto nos enseña que el llamado de Dios no busca nuestra gloria personal, sino que todo lo que nosotros hagamos sea para gloria de Dios. Vivir así es una vida de entrega y rendición total a Dios. Porque pues principalmente Dios es el que nos da la fuerza, Dios es el que nos sustenta, y al final fue el llamado que Dios nos hizo a nosotros. Él nos acompaña durante todo el camino, paso a paso, así que al final la victoria o todo lo que nosotros buenos que podamos tener de esto es para la gloria de Dios. Y yo quiero cerrar con algo, y quiero que tú que estás allí en casa, que vas en el carro, que quizás estás allí escuchando este programa, quiero que recuerdes esto. Dios no nos llama por quiénes somos, sino por quién es Él y por lo que puede hacer en ti y puede hacer en mí, y sobre todo lo que puede hacer a través de nosotros. Si hoy tú no tienes claro tu llamado, como yo lo mencionaba antes, enfócate en 3 cosas. Busca a Dios en cada día en su palabra. Pide siempre la dirección del Espíritu Santo, lo mencionábamos antes. Es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y recuerda que el propósito y el llamado siempre van a ir de la mano. Así como Abraham en aquel momento pues respondió, cada uno de nosotros también es llamado hoy. El resto está en manos de Dios. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que les haya gustado el tema de esta tarde y que de esta noche, es que estoy con el chip de que hace unas semanas atrás éramos pues el programa de la tarde. La costumbre. Espero que Dios les acompañe en esta noche y que sobre todo podamos descubrir muy pronto ese llamado que tiene Dios para nosotros, y que el llamado y el propósito de Dios sean cumplidos en nuestra vida. Así es, y los invitamos también a que si quieren estudiar la Biblia desde casa, puedan buscar en bibliacontigo.com, que ahí hay una gran variedad de estudios bíblicos para que puedan compartir con aquel que lo necesita, o si ustedes mismos quieren alimentarse desde casa, pueden hacerlo y pues desde donde se encuentren. También queremos agradecerles de forma muy especial a nuestros patrocinadores que hacen que esta maravillosa obra sea posible y se pueda llegar el mensaje a muchas más personas. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Esto fue #Conexión Joven. Que el Señor les bendiga. Amén. Saludos. Comparte, testifica y construye el carácter, participando en nuestra próxima emisión. Esto fue #Conexión Joven.